Y para mí es un honor, un privilegio, un gusto que Sebastián esta mañana comparta con ustedes lo que el Señor ha hecho en su vida, de lo cual yo soy testigo y los que vivimos con Él. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. ¿Por dónde empiezo? Pues si quieren, alguien me quiere venir a traducir. Chemita, vos ya me entendés, creo. Pues la verdad, el venirme a México fue algo increíble. O sea, me acuerdo que en noviembre, no me acuerdo exactamente la fecha, estaba teniendo muchos problemas con el colegio. Estaba a 6 meses de bachillerarme, de terminar toda la prepa, 17 años. Y de repente otro problema más, otro día más, y de repente un día mi mamá me dice, ¿y no has pensado o no te has puesto a pensar si te querés ir al colegio que tienen el tío Tavo y la tía Ruth? Y yo, pues, o sea, ¿cómo es? No tengo idea de cómo funciona, o sea, ¿qué onda? Pues, y además que en ese momento estaba súper sofocado con un trabajo que tenía que entregar al día siguiente, no había empezado, y de repente comenzamos a hablar, y mamá me empieza a explicar cómo funciona. Supuestamente ya hace 2 semanas lo habían hablado. Y ya en ese momento me acuerdo que lo llamamos, empezamos a hablar. Mi tío me preguntó, ¿te sabes las tablas? O sea, me comenzó a hacer preguntas y yo, sí me las sé, pues tampoco tan así. Y esa es de las preguntas que no se me olvida, la verdad es que me dio mucha risa, pues estaba a punto de bachillerarme. Y comenzamos a hablar y después me acuerdo, creo, no sé si el mismo día o el día siguiente hablamos con Marisol. Y el mismo día, creo, y terminamos de hablar con Marisol, me terminó de explicar cómo era, y de repente comencé a sentir una paz, que yo dije, me voy, o sea, ya, aquí ya se terminó, yo me voy, o sea, mañana sáquenme del colegio. Y me dicen, o sea, mi papá y mamá me dicen, ok, era un domingo, mañana vamos a orar, vamos a ir a hablar con un psicólogo, pastor también, es un psicólogo cristiano que me había estado tratando conmigo, y le comentamos. Y me dice, sí, y todo el mundo sí, era un sí para nosotros 3. Llamamos a mis hermanos, todos también, y pues sí. Y el martes van y me sacan del colegio, o sea, último año de prepa. Realmente sí estaba teniendo muchos problemas, pero tampoco era así como para mandar todo y ya terminar todo, pues no era tan así, pero van el martes, hablan. Y el martes se acabó el colegio para mí y comenzaron vacaciones hasta enero. Y vine en enero, después de un año realmente horrible, o sea, la pasé muy mal con el cáncer de mi mamá. Yo creo que todos aquí lo saben, ya escucharon el testimonio de mi mamá y mi papá. Y realmente vine abrumado, o sea, a unos niveles que súper quebrantado, o sea, ver a mi mamá pasar por todo eso, porque la cosa es que también a mí me tocó pasar por la cirugía, el diagnóstico, la cirugía, después de saber que se tenía que ir a tratar a Estados Unidos, y pues me quedé sin ella como 4 o 5 meses y nunca me había pasado o nunca había estado tanto tiempo sin mi mamá, pues chipilón. Y realmente fue una etapa muy difícil porque además como no estaba cimentado, no estaba parado sobre la roca, sobre Cristo, realmente la pasé, o sea, era como oleada así. Y ni mi papá, ni mi mamá, ni yo estábamos realmente en lo que teníamos que estar, pues. Ni mis hermanos, la verdad. Y la verdad es que vine, una vez en el instituto me tocó compartir, y si me pongo a pensar algún ejemplo en la Biblia que se parezca a cómo fue mi conversión, y gloria a Dios, la verdad, fue como la de Pablo, porque vine y en la historia de Pablo dice que vio una luz que lo botó. Y yo realmente acababa de ver la gloria de Dios con la sanidad de mi mamá. Entonces vine quebrantado, vine noqueado. Fue como un 2x3 como en boxeo y al piso, pues. Y así vine en enero. Y acababa de ver la gloria de Dios y de repente, o sea, Jesús me empezó a hablar a través de los pastores, David y Marisol, que han sido como unos hermanos mayores para mí, Ruth y Adolfo, mis mentores. Y Dios me empezó a hablar y comencé a darme cuenta, según yo, viví una vida cristiana antes de venirme, pero realmente
era un desastre, o sea, era súper inseguro, era un adicto a la pornografía, o sea, muchísimos temores, ni con la luz apagada dormía. Me acuerdo que al comienzo, que David siempre dormía yo con una lámpara, por lo menos las primeras 3 semanas. Y todas esas cosas, o sea, las traía de allá, realmente sí que paquetón, tía, la verdad. Y, o sea, Dios comenzó a hacer, Jesús me comenzó a hablar como en la conversión de Pablo, que le preguntó por qué me persigue, y yo, o sea, si realmente en 2015 para mí es verdad que no estaba cimentado, pero el Espíritu Santo comenzó a despertar algo en mi vida que realmente necesito una esperanza, necesito tener de dónde agarrarme, porque si no, pasé por depresión, no, o sea, me tuve que salir del colegio como en mayo, las últimas 2 semanas, porque estaba así disfuncional, pues con todo eso de mi mamá. Y realmente vine y me acuerdo que en la primera reunión mi papá compartió, y me acuerdo que en la alabanza estaba así. Y mi roca es, y era lo único que hacía. Y el miércoles, me acuerdo que compartió Ruth, no me acuerdo exactamente de qué compartió, pero fue el primer día que lloré. Yo creo que todos saben que soy un llorón. Y ahí empezó una obra del Espíritu Santo que yo me pongo a pensar, y es impresionante. El otro día estaba hablando con la pastora y le digo, hace un año estaba practicando, hace un año estoy hablando, le hablé hace como una semana, el 10 de diciembre de 2015 estaba comenzando a ensayar para un concierto mundano que iba a tener el 31 de diciembre en una playa, que lo único que iba a haber era droga, alcohol, todo lo que quieran. Y me acuerdo que bajándome después de tocar, una chavala, dicen en Nicaragua, se llegó a acercar conmigo y andaba en ácido, o sea, a esos niveles, pues andaba en todos esos ambientes. Realmente le doy gracias a Dios que nunca caí en drogas, nunca caí en alcohol. Se podría decir que, o sea, si lo que mi papá y mi mamá han batallado en otras cosas con mis hermanos, lo batallaron conmigo en el colegio. O sea, lo del colegio es una cosa que desde kinder era un pleito para que yo fuera. De hecho, mi mamá cuenta una historia que una vez no quería ir y me montó desnudo en el carro, me fui desnudo todo el camino al colegio y cuando estábamos a punto de bajarnos ya en la entrada del colegio, sacó el cinto, abrió la puerta y me dijo, si no te bajas, te doy y te bajo desnudo. Y era una cosa así, un pleito para llevarme al colegio. Y imagínense eso, 15 años, pues. O sea, kinder, primaria, secundaria, prepa, todo, hasta que vine aquí. Y vine y Cristo se empezó a revelar en mi vida. Me acuerdo que apenas vine no ayudaba en absolutamente nada en la casa, era un flojo en la casa aquí, en Obregón. Y era así, de que levantar la mesa, lavar los platos, me hacía loco, pues realmente. O sea, yo decía que no lo veía, al comienzo tal vez no es que era una cosa que no veía las necesidades que estaban a mi alrededor, solo era mí, yo. Y realmente después empecé, o sea, venía a todas las reuniones, el pastor me dijo que comenzara a leer la Biblia, y me acuerdo que al comienzo era como, ok, pues está bien, voy a leer la Biblia, le empecé a leer, me acuerdo que empecé con Juan y con Génesis. Y lo leía como que si estaba leyendo un cuento, o sea, y los primeros 5 capítulos tal vez de los 2, ni le entendí, y de repente comencé a entender y el Espíritu Santo me comenzó a revelar, y de repente me saltaban cosas, y le preguntaba al pastor, a David o a Adolfo, ¿y esto? Explícame, y realmente, o sea, Dios sí habla, y para que Dios nos hable tenemos que abrir la Biblia realmente, o sea, fue una de las primeras cosas que entendí apenas vine. Y, o sea, realmente a través de las prédicas, las reuniones con Adolfo, con el pastor, me comenzaron a explicar cosas. Realmente sí vine dispuesto, sí realmente vine con un anhelo. Yo creo que esa poquita fe que tuve al comienzo, o sea, Dios la honró, por así decir, y comencé a tomar decisiones, o sea, como por ejemplo la música mundana, por ejemplo. O sea, a mí me encanta la música, desde chiquito soy músico, y me acuerdo que en la primera semana, una de las primeras conversaciones que tuve con Ruth y Adolfo era, ¿qué tiene de malo la música mundana? Y yo me ponía a pensar, o sea, si la letra no dice nada malo, ¿qué tiene de malo? Y después me comenzaron a explicar que la música es espiritual,
que lo que tenga en el corazón esa persona, aunque la letra sea bien linda y aunque sea el Buki, aunque sea quien sea, o sea, sí hay un trasfondo espiritual que sí afecta. Y yo me acuerdo que me puse a pensar y una vez le dije a Adolfo, fíjate que ya bajando un poquito el orgullo, antes de venirme, yo tenía una playlist que un amigo, hijo de un pastor, una lista de reproducción, me había pasado de pura música cristiana. Y me acuerdo que me metía al carro, la ponía. Me iba a bañar, la ponía y me gustaba, o sea, realmente sí, pues, qué buena onda. Y le dije a Adolfo, y realmente sí me he sentido mejor. O sea, sí era una cosa que en el momento sí me sentía mejor. Entonces empecé a entender, en mi caso, pues, que la música es algo espiritual. Y fue de las primeras cosas que, por ejemplo, tomé la decisión, o sea, porque al final, ayer estaba comentando a la pastora, yo no hice nada más que comenzar a tomar decisiones en fe, pues. O sea, la música mundana, por ejemplo, tenía en Spotify, toda mi música prácticamente era mundana, y a un momento, yo creo que como en febrero, decidí borrarla toda. Y fue como, o sea, tanto que me costó hacer todo, reunirla toda, y tomé la decisión, o sea, di el paso, y después el Espíritu Santo vino y trajo la convicción, pues. O sea, trajo la convicción que sí afectaba, que sí te afecta la música, que sí te afecta el espíritu, y, o sea, te da ansiedad, enojo, de repente estás escuchando una canción y te comenzás a sentir mal, o sea, una canción mundana, y es por lo que trae, pues, esa canción, y fue de las primeras cosas que fui entendiendo. Después, yo creo que cuando vine sin identidad, o sea, vine súper inseguro, no tenía identidad en nada, apenas vine, según yo, me iban a ver mal por todas las cosas que traía de allá, o me iban a ver mal por todo lo que hacía, y al final lo único que me encontré con toda esta familia pastoral fue el amor de Cristo realmente, y fue el amor a través de ellos. O sea, fue el amor que me mostraron, que Cristo mostró a través de ellos, que fue lo que empezó una obra en mí, o sea, le estaba comentando a la pastora, ni yo me puedo creer todo lo que ha cambiado y todo lo que ha hecho Dios en mi vida, pues. Y lo único que yo he hecho es tener un poquito de fe y que al final Dios es el que pone el querer, Dios es el que pone el querer y el hacer. Y esa poquita fe, y comencé a tomar decisiones, fue la que hizo que comenzara a entender que mi identidad estaba en Cristo, que mi identidad estaba en el amor de Dios, que mi identidad estaba en pertenecer a una iglesia y en pertenecer al cuerpo de Cristo. Y otra de las cosas que de este año que pasaron con mi mamá, sí es verdad que el cáncer, obviamente, siempre estuve ahí para ella, apoyándola, o sea, nunca la he dejado de amar, nunca me ha hecho nada, o sea, nunca he tenido realmente un odio o un resentimiento por ella, pero mi relación con mi mamá estaba caída. Y se terminó de caer y de derrumbar con el cáncer, porque se fue y sí es verdad que le hablábamos por teléfono, todo eso, pero antes de ella de irse, para lo único que hablábamos, mi mamá y yo, era ella regañándome para el colegio y ahí quedó, o sea, ahí muere, pues. Realmente era la relación de padre e hijo, yo la tenía con mi papá, pues con mi mamá era una relación de te voy a regañar, si no haces esto por el colegio te voy a regañar, y lo único que hacía era, o sea, darme, pues. Y ahorita que fui a Nicaragua en verano, se murió mi abuela, fue algo muy difícil, para ella fue algo muy difícil porque mi abuela fue la que la cuidó durante todo el proceso del cáncer, entonces imagínense, o sea, era la que literalmente dormía al lado de ella, la cuidaba, o sea, hasta bañarla, pues la ayudaba, y realmente fue Dios dándole la fuerza, porque ahorita que fui, lo que le dijeron a mi papi, a mi mamá, es que el cáncer de mi abuela tenía por lo menos 3 años, y que era impresionante que los primeros 2 años habían sido asintomáticos, o sea, no había tenido absolutamente nada, y el 2015 fue como vino como una fuerza de parte de Dios para que mi abuela pudiera cuidar a mi mamá. Y de hecho, según testimonio, yo creo que ella ya lo contó, que también ella pudo restaurar su relación con su mamá, pues. Entonces, fui en verano y me acuerdo que un día llamé a Adolfo y le dije que me había puesto a pensar y yo
no tenía relación con mi mamá, no acudía a ella en nada. O sea, imagínense, pues no acudir ni para lo más mínimo, pues lo único que hacía era hablarle a mi papá, llamar a mi papá, chatearle a mi papá. Nunca acudía a mi mamá. Y un día me acuerdo que hablé con ella la primera vez, o sea, fue como un sábado creo, y el sábado no estuvo muy bien. Ese mismo día llegó un amigo de nosotros, que un ministro, estuvo hablando conmigo, y al día siguiente le volví a comentar. Y realmente, desde ese entonces, Dios ha venido haciendo una obra increíble en la relación que yo tengo con mi mamá. Pues, o sea, le puedo hablar, le chateo en cualquier momento del día, la llamo, y comenzamos a hablar, y ahora sí podemos comenzar a hablar de un montón de cosas, pues. Y me acuerdo que, o sea, con mi mamá otra de las cosas que me molestaba, viniendo, también entendí el asunto de las mezclas. O sea, viniendo entendí que ni mis hermanos, ni yo, ni nadie en la casa estábamos realmente cimentados en Cristo por la cantidad de mezclas que había en mi casa. O sea, había mucha idolatría, habíamos a varias iglesias y nunca nos decidíamos por ninguna. Y esa era la historia de mi vida, pues. Es cierto que nací después de que mi papá y mi mamá se encontraron con Cristo, pero, o sea, mi papá cuenta, pues, que él empezó y sus primeros 5 años fueron así en fuego, y después empezó a bajar, y que se mantuvo por lo menos 15 años más en el limbo, hasta este año. Y una de las cosas que más me molestaba apenas vine, era mi papá, o sea, yo ya había comenzado a revelarle cosas, y de hecho eran cosas que ya se le había revelado, lo de las mezclas, pero se veía como apagado, pues. O sea, lo que yo vivía era un cristianismo apagado. Levantar las manos era de religiosos, danzar era de aleluya, y esa era la historia de mi vida en mi casa, pues. Entonces yo vine y me acuerdo que empecé a entender una vez, tuve varias conversaciones con los pastores sobre eso, y realmente fue Dios revelándome que lo que yo estaba viviendo en Nicaragua no era un cristianismo de verdad, pues, no era la verdad. Y comencé a orar por mis papás, porque me acuerdo que vinieron en marzo, ya tenían un viaje planeado, comencé a orar por ellos. A comienzos de marzo, mi papá comenzó a hablar con el pastor y comenzaron a comentarse todas las cosas que a mi papá ya se le había revelado que no estaba haciendo bien, pues. Y ya, de hecho, cuando vinieron, tuve una conversación con mi papá, y me acuerdo que el día siguiente, el pastor y mi papá hablaron con mi mamá sobre eso, porque mi mamá era la que estaba más dura y más entrada con que qué tiene de malo. Yo no le veo, o sea, ¿qué tiene, pues? Y me acuerdo que desayunamos, me fui a meter al cuarto a leer y orar, y salí por un vaso de agua y veo que están hablando con ella, y mi mamá está dura, que no, ¿y qué tiene de malo? Pero sí, o sea, está ahí, pero no es que yo no estoy idolatrando, eso no tiene nada de malo, que no sé qué, y fue como, ok. Entonces me fui a meter al cuarto, y lo primero que sentí, o sea, fue empezar a adorar, y empecé a adorar, y pasé como 45 minutos adorando, y de repente cuando salgo, o sea, está mi mamá en el comedor, salgo a ver qué pasó, pues, y está mi mamá llorando, quebrantada, arrepentida, y diciéndole a mi papá y al pastor, díganme qué hacer entonces. O sea, díganme qué hacer y lo voy a hacer. Y eso llegó al punto que en ese mismo viaje nos bautizamos, mi papá, mi mamá y yo, y decidimos realmente morir a nuestro yo, morir a la carne, y que Cristo comenzara a vivir en nuestras vidas y a reinar. Y fue de las decisiones que comenzamos a tomar. Con lo de mi mamá realmente ha sido una cosa increíble cómo ha venido revelándose, y era súper dura porque, o sea, su historia realmente es bien difícil. Ella se crió sola, desde chiquita era sola, se fue a Estados Unidos a vivir a los 13 años, entonces tenía un orgullo y unos pantalones que quién sabe quién se los quitaba, pues, o sea, solo el Espíritu Santo y la obra de Dios, pues. Y sí ha estado pasando, y Dios sí ha estado haciendo durante todo este año, y lo he podido ver con mis ojos, o sea, lo he podido experimentar. Me acuerdo que otra de las cosas que al comienzo hacía o sea, hubieron muchas decisiones que yo tomé que eran por imitación, por seguirle el rollo, ok, sí entendí un poquito, pero al suave, pues. Y comencé a dar pasos en fe, porque en ningún momento prácticamente, ni el servicio, ni de levantar las manos, ni de danzar, ni de la música, ninguna de esas 4 nunca tuve una convicción cuando empecé a hacerlas. Y después fue que el Espíritu Santo vino y trajo esa convicción. O sea, como no sé si me pueden proyectar Hebreos 11:1, creo que es el de la fe, ¿no?
me ponía a pensar, y realmente, o sea, es cierto que aplica, por ejemplo, todo este lugar, me tocó ver, o sea, en la casa, que de repente necesitamos no sé cuánto para el fin de semana y ahorita solo tenemos 300 pesos. Y era, ok, o sea, Dios va a ser pues mi Dios, pues, a cada rato decía eso el pastor. Y siempre, o sea, en ningún momento se detuvo por dinero, ¿no? En ningún momento. Y, o sea, este lugar es un ejemplo de la fe de los pastores, de la fe de Ruth y Adolfo, de la fe de toda la iglesia, pero también esa fe aplica para las cosas pequeñas de, ok, aunque no lo sienta, voy a comenzar a ayudar en mi casa, a levantar los platos, a lavar los platos, a ayudar cuando traigan las cosas del súper, o sea, al servir, pues, servir al final, o sea, comenzar a ver las necesidades que están a nuestro alrededor y servir. Y esas fueron de las cosas que apenas las comencé a hacer, era como que flojera, la verdad, o sea, ¿por qué? Pues, o sea, yo estaba acostumbrado allá, teníamos una señora que, siempre tenía una señora que me ayudaba y nunca lavé platos en día de semana, nunca tendía mi cama, nunca arreglaba mi ropa, y todo eso lo hacía la señora que nos ayudaba, o sea, imagínense lo flojo que era. Y esas fueron de las cosas que las comencé a hacer en fe, porque realmente no tenía la certeza, no tenía la convicción de eso pues sobre mi vida. Y después comencé a entender que al final, o sea, eso, obviamente varias de esas cosas eran responsabilidad mía y otras cuantas cosas eran ver las necesidades que estaban a nuestro alrededor y servir. Me acuerdo que apenas vine, pasé por lo menos los primeros 2 meses, así era la alabanza. No tenía el micrófono, así. Y cantaba y me gustaban las canciones. Y un día Adolfo viene y me pregunta que por qué no levanto las manos. O sea, y no me lo dijo en plan legalismo, no me lo dijo en plan, ¿por qué no estás levantando las manos? No. Me lo dijo así como, o sea, ¿qué pasa, pues? Y le comencé a decir, ¿y qué tiene de malo? O sea, yo puedo adorar sin levantar las manos, yo puedo adorar sin hacer eso, no tiene nada de malo. O sea, y le comencé a poner 1001 explicaciones al punto que toda esa semana pasé empurrado con la cara seria, al punto que llamé a mi papá, ¿sabes qué? No sé qué les pasa, pero, o sea, me están comenzando a decir estas cosas, o sea, vos sabés nuestras convicciones sobre eso, según nosotros, para los hijos, pues, lo que nosotros habíamos entendido es que eso era de religioso y de aleluya. Y de repente, qué sé yo, pasadas las 2 semanas, un mes, probé un día levantarla así. Así empecé y de repente, o sea, fueron pasando los meses, Cristo se fue revelando en mi vida, el Espíritu Santo me comenzó a revelar a través de la palabra su amor y comencé a entender que adoramos por agradecimiento, pues. O sea, y terminé levantando las manos así, tirado en el piso arrodillado, o sea, llorando, y todo empezó por o sea, algo que me preguntó Adolfo una vez, pues. O sea, y sí es verdad que todas estas decisiones, al final no se trata de ponerse reglas, de comenzar a hacer cosas por seguir el rollo, sino más bien es comenzar a tomar pasos de fe, que después la convicción, el Espíritu Santo te la va a traer, y eso es lo que me pasó a mí. O sea, y gloria a Dios, la verdad, no fue una cosa que porque Sebastián, porque Adolfo, porque David, o sea, a todos se nos puede revelar eso, y se los puedo asegurar porque me pasó a mí, pues lo viví en carne propia. Danzar, esa fue otra historia, me acuerdo que llegaban las canciones movidas y era lo único que hacía, y el mover el piecito, al comienzo era así, y de repente un día, no me acuerdo si lo hablé, no, ya me acordé cómo fue. Hubo una reunión que fue esa que todos estamos danzando, saltando, y se puso así bien machín. Y llegué a la casa, me acuerdo que ese día no me moví, llegué a la casa, puse una canción movida, me fui a meter al baño y comencé a saltar yo solito y fue como, o sea, comencé a dar el paso de fe, de comenzar a saltar y a danzar, porque al final todo eso lo hacemos no por religiosos, no por aleluya, lo hacemos por agradecimiento y por alegría y por el gozo que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Y hace como, o sea, y no crean, o sea, empezó lo de danzar y iba poco a poco, porque al final ni en los antros ni en los conciertos mundanos saltaba, pues. Entonces imagínense, vine aquí, no, y lo comencé a hacer, y me acuerdo que hubo una reunión específicamente, hace como en septiembre fue otra de esas reuniones bien machín, y comencé a saltar y a danzar, y fue una cosa que iba como dejando pedazos del hombre viejo, dejando pedazos de cosas que me preguntan y no sé de qué, pero
al final de toda la reunión me sentía mucho más liviano. O sea, que Dios había quitado un peso y una carga que ni yo entendía, ni yo tenía idea de qué era, pues. Pero el Espíritu Santo hizo la obra y fue como, pues aquí estoy. Y esa fue otra de las cosas o sea, esas fueron las 4 cosas que tal vez fueron las que más me chocaron apenas vine. Yo creo que otra de las cosas que vine con mucha culpa, o sea, con mucho rechazo de mí mismo. Según yo, toda la gente a mi alrededor me rechazaba y era muy de autolástima, pues. O sea, de pobrecito yo, pobrecito Sebastián, y así. Y vine con una culpa porque, les comenté al comienzo que una de las cosas con las que batallé mucho fue con pornografía. No voy a entrar en detalles, pero una de las cosas que llegué a hacer, toda mi generación, literalmente, o sea, toda mi generación, todos los jóvenes de muchos colegios de Nicaragua sabían lo que yo había hecho. Todos, obviamente, imagínense, pues todos condenándome, enjuiciándome, era un degenerado, o sea, así pues. Y vine con mucha culpa porque al final, o sea, esas cosas que hice, también herí la vida de otras personas en el camino, pues. Y realmente vine y no, o sea, yo no podía perdonarme a mí mismo, pues. O sea, no podía perdonar todo lo que había llegado a hacer, todo lo que, la cantidad de vidas que había herido a través de eso, pues, porque al final estaba cautivo a eso, estaba esclavizado a eso. Y me acuerdo que, o sea, como era un rechazo y una culpa por cualquier cosita, ¿qué hice? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasó? ¿Y dije algo mal? O sea, de hecho, el pastor me fregaba que, no, pero no penses nada, no penses que pensamos nada, o sea, todo está bien, porque era así, de que yo decía algo que según yo estaba mal, y ya me comenzaba a poner a temblar y con miedo, pues, de qué van a pensar, qué dije, y todo eso era a raíz de toda la culpa y todo el rechazo que durante mucho tiempo yo había tenido, por lo menos 5 o 6 años, pues, o sea, hasta que vine aquí. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo lo de la obra en la iglesia para los niños, hacíamos reuniones de oración antes de empezar a practicar, y en una de esas me pasan el micrófono y yo era un pavor hablar en público, pues. O sea, y al final era la inseguridad, el rechazo, todo eso. Y ese día me acuerdo que empecé a llorar, me fui a meter al baño porque me dio así como, o sea, ¿qué van a pensar? No quise orar, no sé qué. Y Adolfo y Ruth llegan y comienzan a orar por mí. Adolfo después ya me fui a hablar con él. Y ese día Dios hizo algo, o sea, fue un antes y un después en cuanto al rechazo, la culpa y la inseguridad en mi vida. Pues, o sea, realmente el Espíritu Santo vino y me liberó y pude perdonarme a mí mismo y después las inseguridades, los temores, Dios ha venido haciendo poco a poco. Por ese día pude perdonarme a mí mismo y pude perdonar a todas las personas que me traicionaron en algún momento, y que por esa razón muchas personas, muchos jóvenes en Nicaragua pues saben de lo que yo había hecho, pues, y de hecho lo pueden ver esto y todo lo que ha pasado en mi vida y tal vez ni se lo creen, pues, porque realmente era un completo desastre yo. O sea, iba a antro, iba a todo lo que quieran, realmente Dios me guardó de nunca caer en droga o alcohol, porque si no tal vez estaría muerto, pues. O sea, nunca me metí una sola droga y iba a todos los lugares con mis amigos y todo, la verdad. Pero la verdad fue Dios guardando mi vida, pues, y era un plan más grande que al final entendí cuando vine aquí, pues. O sea, vine y según yo era por el colegio, según yo venía a terminar, decía yo, y ya después me iba a Estados Unidos a estudiar música y ganar un Grammy. O sea, ese era los sueños de mi corazón. Y al final entendí que fue por un propósito más grande y fue para tener un encuentro con Cristo, un encuentro que marcó un antes y un después en mi vida y que lo sigue marcando, porque al final a Dios le falta mucho por hacer en mi vida, o sea, un chorro de cosas tengo que cambiar todavía, pero al final lo que he podido ver es el poder de Dios y el poder de la palabra sobre mi vida. O sea, ayer le comentaba a los pastores, sí es verdad que yo comencé a tomar decisiones, pero la cosa es que comenzaba a tomar decisiones en fe y comenzaba a servir, a danzar, levantar las manos, dejar la música mundana, o sea, pongan lo que quieran pues en sus vidas, pero si no hay una comunión del día a día con Dios, leyendo la palabra, el Espíritu Santo revelándote,
viniendo a la iglesia, sirviendo, y no hay realmente una comunión verdadera, es legalismo. O sea, yo me pude haber puesto 1001 cargas, pesos, pero realmente el Espíritu Santo me trajo la revelación que es verdad que todo eso tenés que hacerlo, tenés que tomar la decisión, pero eso no se puede hacer si no hay una relación personal con Cristo, pero no una relación de venir los miércoles, venir los domingos, venir los lunes tal vez a la oración y los jueves al ensayo de la alabanza, no, es una cosa de todos los días leer la palabra, o sea, buscar la presencia de Dios, o sea, con alabanzas, con lo que sea, pues realmente cada uno, pero definitivamente leer la palabra de Dios, porque no me acuerdo en qué foto vi en Facebook que dice, o sea, ¿cómo vas a escuchar a Dios si tienes cerrada tu Biblia, pues? O sea, ¿cómo vas a entender quién es Dios si no la abrís nunca, pues, y solo la abrís para ensayar, para subrayar un par de versículos cuando los pastores los están poniendo en el proyector, pues, o sea, así no sirve, pues, porque si no, así es legalismo y es religiosidad. Y esas fueron de las cosas que o sea, que a medida que la comunión con Dios fue incrementando y el Espíritu Santo me fue revelando, fue que yo comencé a tomar decisiones, y aún sin Él revelarme y dándome la convicción de muchas cosas, fue en que después me trajo la convicción, y poco a poco Cristo se ha venido revelando aún más a mi vida, pues la verdad. No sé si con esto me puedes proyectar primero a Juan 3:24, porfa. Sí, en NTV. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. O sea, ¿cómo podemos seguir los mandatos y todo lo que los pastores, Adolfo y Ruth, nos dicen, nos guían y nos pastorean literalmente, si no tenemos una comunión nosotros mismos, nosotros solos con Dios, pues? O sea, no funciona si no hay comunión. Y esa es de las cosas que he podido experimentar y he podido ver, pues, durante todo este año. Y un segundo. El testimonio, el pastor ha estado hablando mucho del testimonio. El testimonio es el que cambia la vida, o sea, cambia las vidas que están a nuestro alrededor, pues. O sea, yo vine, el Espíritu Santo comenzó a hacer su obra en mí, pude ver el poder de Dios y gloria a Dios, pero fue a través de mí que la luz, que Cristo realmente se comenzó a revelar en la vida de mi papá y mi mamá por el testimonio. O sea, porque si ellos hubieran visto que yo seguía siendo el mismo, que yo seguía siendo el mismo desastroso, el mismo quejón, el mismo flojo, pues quién sabe qué hubiera pasado este año, pues la verdad, pero comenzaron a ver que, o sea, lo que yo puedo decir es que vale la pena seguir a Cristo. O sea, vale la pena tomar la decisión de seguir a Cristo de una manera decidida. O sea, de una manera con todo, pues. O sea, con todo tu corazón, toda tu alma. Y así, o sea, si comenzamos a seguir de esa manera a Cristo, comenzamos a buscar a Cristo de esa manera, vamos a comenzar a hacer testimonio. Y el pastor ha estado hablando mucho de eso de ser testimonio, porque es lo que atrae a las vidas. O sea, y lo he podido experimentar, pues. O sea, no les vengo a hablar, no me secretearon todo lo que tenía que decir, no tengo ninguna hoja, le estoy hablando, simplemente le estoy abriendo mi corazón y todo lo que yo he hecho en mi vida, la verdad. O sea, es una cosa inexplicable, es una cosa que no lo puedo entender, pero es algo que, o sea, increíble, pues la verdad. Y el punto es que cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado ese poder y comencemos a hacer testimonio para que este lugar se llene y yo no sé en cuántos años, no sé en cuántos meses nos movamos a un lugar más grande todavía, la verdad. No sé si me puedes proyectar Primera de Pedro 3:16, porfa. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. O sea, la gente puede comenzar a hablar todo lo que quiera, pero si ve la vida recta y ve el testimonio que hay en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas, pues van a quedar avergonzadas y va a ser como, pues la verdad sí es una realidad lo que
o sea, lo que este está viviendo, pues. Ahí en Primera de Pedro 2:12, por favor. Antonio. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. O sea, una vida ejemplar es ser testimonio y es simplemente que comiencen a ver a Cristo en tu vida. Y el ver a Cristo en tu vida es como, no sé dónde está el versículo, pero que dice que somos Biblia abierta. O sea, la única Biblia que van a leer las personas que no creen somos nosotros, o sea, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y el último es 1 Timoteo 1:16, por favor. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. No, ¿esa era? ¿Sí o no? 1 Pedro 1:16. No, Timoteo, perdón. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. O sea, al final, lo del testimonio se trata de comenzar a mostrarle a la gente que estamos aquí de pasadita y eternidad. O sea, lo que nos importa es la eternidad. Y cuando la gente empieza a vivir con en inglés dicen mindset, o sea, con una mentalidad de eternidad y comienzan a tener esa esperanza, es que, van a comenzar a venir, la gente va a comenzar a venir cuando vea la esperanza que tenemos a través de Cristo. O sea, y esa esperanza solo va a crecer si seguimos buscando más de Él, si seguimos amándolo aún más. Y pues al final es una cosa de día a día, puede ser una de las enseñanzas que este año más me han quedado, pues una cosa de día a día, leer la palabra, orar, ir a alabanza si pueden, y el Espíritu Santo va haciendo la obra. Pues algunas veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, la pastora habló de la boquita que yo tenía. O sea, realmente era un vulgarazo. O sea, de 10 palabras que sacaba, 8 eran groserías. Y comencé a leer la palabra y Dios te comienza, al final la palabra lo que hace es renovarte la mente. Y lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que va a salir a través de nuestra boca. Yo solo tenía groserías, odio, me pasaba quejando. Y comencé a leer la Biblia y Dios comenzó a renovar mi mente. Y así fue como pude dejar de decir groserías, vulgaridades y todo lo demás, pues. Y al final, yo creo que no sé si los pastores quieren decir algo más, pero lo que sí puedo decir es que Dios sí existe y todo lo que nos dicen aquí cada semana es una realidad. O sea, una realidad. La Biblia es una realidad, Cristo es una realidad. Lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros es una realidad. Y lo he podido experimentar en lo más profundo de mi corazón, he podido experimentar su amor en otro nivel. Y ese amor no es una cosa que porque el pastor, porque David. O sea, Cristo quiere revelar su amor en nuestro corazón y lo quiere revelar todos los días para que nuestra vida pueda ir cambiando, para que seamos testimonio y que la gente empiece a venir y podamos ser esperanza para todos los que están afuera. Y yo creo que ya. Tiene como un año pidiéndonos que lo llevemos a Mochomos a comer. Lo voy a pasar por enfrente, por lo menos, para... Gloria a Dios. De veras que nos gozamos y se nos humedecen los ojos de ver la realidad del poder del Evangelio. No lo tomen a la ligera, familia. Pablo lo dice de esta manera: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué?
para salvación de todo aquel que cree. Todos los que estamos aquí venimos de un trasfondo religioso y la religión no salva, mis amados. El conocer a Cristo, sí. Y la obediencia es sumamente importante. Todos venimos de un trasfondo rebelde y de si tú no me vas a decir a mí cómo voy a vivir mi vida. Yo te voy a decir, yo no te voy a decir, pero Dios sí te puede decir porque Él es el dueño de tu vida. Y mientras tú no reconozcas eso, vas a estar igual, jugándola como que eres feliz, haciendo esto, haciendo el otro, distrayéndote, pero únicamente Cristo te puede hacer realmente feliz. Pues yo doy gracias a Dios por la vida de Sebastián. Es emocionante ver cómo el Señor cambia vidas. No hay nadie aquí que pueda decir que el Evangelio no es verdad y que Dios no es verdad, porque Él lo expresó de su corazón y la obra de Dios en su vida es notoria, se puede ver, es palpable, es otro, y pues es emocionante, ¿verdad? Saber que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios sí cambia y transforma. Y Sebastián estuvo constantemente haciendo hincapié en algo. Él comenzó a hacer las cosas por obediencia, por obediencia. Y después vino y el Espíritu Santo empezó a trabajar en su corazón. Pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia y nada más escuchamos, pero no somos. Por eso hay un verso en la Biblia que dice que no seamos oidores, sino hacedores. Y eso fue lo que sucedió con Sebastián. Y es algo que a nosotros nos ha bendecido, y que dices, vale la pena, Cristo vale la pena, ver su vida vale la pena, ¿verdad?